Hola, 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 muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otra edición de Aprendiendo con Vanessa Coronel. Hoy estoy acompañada de Valen Bretti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vani, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar acá. Gracias, gracias. Bueno, les cuento, Valen está en Tandil y desde allí se ha tomado un rato para que charlemos. Ella es coach, también se dedica a hacer regresiones, entre otras terapias, y en este tiempo, a raíz de que, bueno, nos tenemos en redes y demás, yo veía que Valen empezó a hablar en sus posts sobre las emociones, que es un tema que a mí me encanta, me apasiona, en el cual he investigado y he trabajado también, y digo, qué lindo poder traer esto hoy a este espacio para que podamos charlar y ver qué nos pasa, cómo nos afecta, cómo las vivimos, si estamos conectados, si no, cómo saberlo y cómo trascenderlas y atravesarlas también. No sé si se trata de algo de eso. ¿Querés contarnos, Valen? Bueno, Vane, te cuento que más o menos fui encontrando mi propósito cuando veía que había una desconexión, principalmente en mí, muy grande con mis emociones, y cuando después empecé como decís vos, investigar y a informarme sobre cómo trabajan las emociones en nosotros, me di cuenta que había mucha necesidad de las personas y de empezar a conectarse con su sentir. A través de creencias, a través de aprendizajes que hemos tenido, muchas veces no nos permitimos, por muchos juicios, por muchas creencias, de vivir lo que nos pasa. Entonces ahí ocurren los grandes conflictos y desequilibrios que podemos tener cuando estamos tan desconectados de nuestras emociones. Por eso yo te decía que me dedico especialmente a dos disciplinas que son el coaching y también las regresiones, porque en ese espacio encontré el lugar para poder ayudar a las personas y acompañarlas a conectar con algo mucho más grande y también su, con su sistema emocional, ¿no? Somos seres emocionales y creo que es súper importante empezar a estudiarlas, a aprenderlas, a respetarlas. Y bueno, eso es lo que ahora me está llenando el alma, sinceramente. Excelente, qué lindo, qué lindo. Y esto que contás es así, porque a través de cuando tenemos contacto con nuestros consultantes que nos traen sus dolores, sus pesares, sus inquietudes, aprendemos tanto y también vemos que esto que le pasa a esa persona también o nos ha pasado a nosotros y le pasa a un montón de otras personas. Y esto no, digamos, los que estamos trabajando con el otro, con las relaciones y todo eso, siempre nos interesa ahondar en estos temas. Y te traigo una punta que a ver si esto empieza todo ahí. Porque las emociones, digo, si bien cada emoción tiene su propia característica, aprendemos a sentirlas. Puede ser que es así que nos enseñan a cómo debemos sentirlas. Y sí, viste, hay muchas creencias, como decía, socialmente que nos dicen no expreses esto, si sos, bueno, más si sos varón, no llores, no te muestres vulnerable, no muestres tu sensibilidad. Y ahí es cuando empezamos a reprimir. Entonces, creo que la clave está en empezar a tomarnos nuestro momento para empezar a aprender de ellas. Ya sea, bueno, te sirve un libro, te sirve darte un ratito para ir a una terapia, pero es muy importante estar conectado con las emociones. Yo a veces eh, veo de publicidades que dice, aprende a eliminar el miedo, eliminar... Yo digo, no, o sea, ahí es como que digo, no, porque son esenciales, tienen su razón de ser y tienen una manera de funcionar en nosotros. Yo siempre uso el ejemplo del miedo porque es el más común, pero a mí, por ejemplo, me viene el recuerdo este que una vez cuando era chica me perdí en un recital y estaba con un miedo impresionante, que fue digamos, el impulso que me dio para salir, para huir y buscar ayuda. Entonces, si yo no hubiese tenido ese impulso y esa, digamos, esa reacción primitiva,
yo no hubiese podido, quizás hubiese tenido consecuencias mucho más graves, ¿no? ¿Y cuántas veces sentimos el miedo, sentimos una emoción que está pasando por nuestro cuerpo y no le damos bola? Y ahí es cuando ocurren quizás los problemas que vienen después, que es, por ejemplo, exponernos a situaciones que después nos hacen daño, que nos pueden perjudicar. Entonces, eso es un poco lo que quiero transmitir sobre las emociones. Las emociones están por algo. Y también es cierto que hay una realidad es que no nos han enseñado a gestionarlas, a entenderlas. Es como que ante todo usamos el eliminarlas, cuando en realidad hay muchas cosas que nos benefician y que lo único que tenemos que hacer es aprender a entenderlas, a habitarlas, darles su lugar y luego dejarlas ir, porque tampoco podemos estar atados toda la vida a una emoción. Eso ya sería ir, no sería un estado de ánimo, sería, digamos, una prolongación de la emoción. Pero súper importante todo esto porque hay mucha Buenísimo. desinformación. Claro, sí, entender esto que vos decís a las emociones como señales, porque son eso, nos marcan algo, como el gran Norberto Levi lo dice, como si fuera un panel del auto que te va informando diferentes cuestiones, cuando se está terminando la nafta, cuando falta el líquido de frenos, cuando te pasaste de velocidad, y bueno, ahí están ellas. Y el miedo, si querés contar un poquito, hay muchas emociones y ramas y se amplifican y tienen millones de nombres, pero hay emociones que son las básicas, que son las que más nos habitan, digo yo, o tendrían que habitarnos, no sé si siempre dejamos que nos habiten. ¿Querés contar un poquito de alguna en particular que te gustaría o que ves más que la gente o no la puede habitar o no la puede vivir o no la puede gestionar? Sí, las más comunes que más veo quizás en las consultas es el miedo a desmedido, ese miedo que por ahí nos paraliza porque no tampoco sabemos gestionarlo. La culpa, también, o sea, la culpa está para algo, está para avisarnos si transgredimos quizás un valor nuestro, pero no más que eso y seguir haciendo un mundo sobre la culpa. Esas dos puedo decirte que son las que más veo. Y también lo que trabajamos mucho es el tema de que somos seres que estamos fragmentados en un montón de, por así decirlo, subpersonalidades. Entonces, hay una parte que es quizás nuestra jueza, hay una parte que es nuestra parte que nos aterra, que nos da miedo. Entonces, a veces está bueno sentarte a conversar con esas dos partes, para que se pongan de acuerdo, ¿no? Y para que empiecen a llegar a un punto en común, para que tampoco sigamos, ¿cómo se dice? Haciéndonos daño. Claro. Yo creo que esas dos, ese ejercicio de ponernos a hablar con estas partes que a veces no se ponen de acuerdo, y es el mayor conflicto que nos pasa cuando hay una parte que está muy aterrada y otra parte que te reta y es como que vamos tironeando para cada lado. Está muy bueno como ejercicio ponernos a charlar con esas partes que tenemos. Bien, es una linda propuesta esto de, entiendo, de decir, bueno, hay una parte en mí que teme muchísimo determinada cosa y hay otra parte que me dice, déjate de joder, no, digamos, no te habilita. Entonces, cuando se empiezan a pelear, hay una que va a ganar, pero en realidad lo que no ganamos somos nosotros, que quedamos en el medio y que no estamos siendo coherentes con lo que en el fondo esa voz me venía a decir. Porque a veces puede ser que realmente haya una amenaza y otras veces tal vez es un fantasma, una creencia, pero la charla estaría permitiendo, ¿verdad?, encontrarle el quid de la cuestión o por lo menos entender qué me está pasando. Ujú, exactamente. Sí, sí, en esto del miedo, yo siempre digo que un miedo muy común es cuando empezamos, queremos hacer cosas nuevas. Es como que nos inhibe una parte que, por supuesto, de supervivencia, que le tiene miedo a lo desconocido, que tiene miedo a que las cosas salgan mal. Está bueno sentarte a conversar. Está bien, yo te escucho. Yo siempre hablo de mi diálogo interno también, y yo te escucho, te veo, porque también reprimirlo, eso nos lleva a consecuencias quizás no tan agradables.
te escucho y te veo, pero en esto déjame equivocarme, lo hacemos con miedo, te llevo abajo del brazo, pero eso no me inhabilita a que me quede en el lugar en el que me siento incómoda. Entonces ahí está cuando tenemos la posibilidad de identificarlo, de frenar unos segundos, identificar la emoción y luego tener el puntapié para seguir haciéndolo con miedo, por supuesto, porque no te voy a mentir que a veces hacemos las cosas con miedo, pero desde otro lugar, no desde la lucha con el miedo. Tal cual, esto que traes es súper importante. Bueno, lo enseño yo en todo lo que tiene que ver con oratoria, porque siempre les cuento que de todas las veces que uno se ha expuesto, que yo me he expuesto, ya sea a una cámara o a un grupo de personas que te están mirando ahí en vivo, el miedo me acompaña y la vergüenza ni te cuento, y nadie dice, no, no puede ser. Y sí, están ahí, pero lo que pasa es que yo ya negocié que para mí es más importante lo que tengo que decir que lo que siento, lo siento, y está ahí, y lo dejo estar, digamos. Y siempre digo, hacelo con miedo, sobre todo cosas que tengan que ver con que nos mueven nuestras pasiones. Yo veo mucha gente que sufre porque no se habilita a hacer lo que le gusta, no se da el lugar por miedo a un montón de fantasmas. Generalmente no son impedimentos reales, digamos, de algo que no se pueda. A veces sí, por supuesto, también pasa. Claro, sí, sí, totalmente. Y también me acordaba del tema de relaciones. Cuando nosotros queremos relacionarnos, tenemos que estar muy conscientes de nuestras emociones. Porque hay veces que tenemos charlas que no tenemos ganas de tener en ese momento, y ahí es cuando empezamos a estar en incoherencia con nosotros. Estoy enojada en este momento, no puedo hablar de determinado tema. Espérame 10 minutos que se me baje la emoción y hablamos. Bueno, esas cosas también en las relaciones funcionan mucho porque a veces actuamos desde la impulsividad, desde el dolor, sí, de muchos disparadores, pero en realidad también tenemos que empezar a entender que tenemos que tener determinada asertividad cuando vamos a hablar, ¿no? Cuando vamos a expresar lo que nos pasa. Ujú. Yo sé que a veces hay situaciones en las que, bueno, todo explota, pero en las que somos conscientes, es muy interesante observar el contexto en el que decimos las cosas, por ejemplo, hablando del enojo, observar de qué manera estoy hablándolo hacia la otra persona. A mí me gusta mucho el ejercicio de te digo toda, o sea, en mi mente pienso toda la emoción. Con emocionalidad, te digo la, la frase con toda la emocionalidad. Después la desmenuzo y te digo con objetividad lo que te quiero decir. Entonces, de esa manera ya no habilitamos a dañar a la otra persona, porque no solo nos dañamos nosotros, sino que se dañan las demás personas en cuanto a las relaciones. Entonces, qué importante tener conciencia de todo nuestro mundo emocional. Realmente es muy interesante empezar a gestionarlo y a identificarlas a las emociones. Porque Ujú. no es lo mismo cuando hablamos de miedo, no es lo mismo cuando hablamos de enojo, no es lo mismo cuando hablamos de culpa. Son cosas muy diferentes, pero que a veces es como que lo metemos en una batidora y mezclamos todo. Tal cual, tal cual. Y muchas veces hay emociones como el enojo que esconden otras que tienen que ver con el miedo, por ejemplo. Muchas veces me enojo porque tengo miedo. Como no me estoy habilitando el miedo, me enojo. Y algo que quería traer, que seguramente lo debes trabajar un montón, es qué me pasa corporalmente cuando estoy atravesada por determinadas emociones, porque si yo aprendo sobre eso, y no es que, como decías vos podés leer un libro, pero empezá a observarte. ¿Qué sentís y cómo lo sentís vos? Porque hay lineamientos generales, pero también hay particularidades que son de cada uno, ¿sí? Ujú. Claro, exactamente. Identificar cuando yo me siento, no es lo mismo sentir, como decís vos, a veces pensamos que es enojo, pero es miedo, y en realidad vamos actuando, o sea, son como emociones que van de la mano, pero en realidad no es lo mismo. Entonces empezar a identificarlas, empezar a ponerle el nombre. Hay, Norberto Levi dice que hay 4 etapas en las que
en las que sale una emoción. Primero, o sea, aparece, estamos sintiendo en nuestro cuerpo que va llegando. Después la identificamos, porque ahí está el tema, identificarla, saber si estamos hablando de miedo, si estamos hablando de enojo. Después está la tercera parte, que es cuando la exteriorizo, y ahí es cuando tenemos conciencia de si estamos en el ambiente correcto, si es la persona correcta a la que yo le estoy transmitiendo mi emoción, o si es algo que me lo tengo que quedar para mí. Porque hay veces que exteriorizamos y en realidad no es a la persona, no es en el lugar indicado, y eso nos lleva a tener muchos problemas. Sí. Entonces, sí, entonces, nada, esas cuatro, digamos, hojas de ruta sería, está muy bueno saberlas para ir identificando cada una. Tal cual, y también, digamos, esto de cómo la siento en el cuerpo, a través de la observación, me permite conocerme cómo, por ejemplo, soy cuando me enojo. Hay gente que tal vez puede hablar enojada y tal vez no se va a sulfurar o no va a gritar, pero hay gente que no puede, hay gente que necesita ir a dar una vuelta, pegar algunas patadas o hacer alguna actividad. Los que somos, que necesitas hacer, digamos, descarga a tierra, ¿sí? Eh, Llámese lo que sea, no estoy hablando de violencia, hablo de hacer una descarga física, como a veces podés golpear una pared, una mesa, o irte a correr o hacer un ejercicio, o simplemente estar un rato solo. Conocer esto en cada uno es fundamental para después poder volcarlo en una relación y que el otro te empiece a conocer y poder pedir, mirá, como dijiste vos, no lo puedo hablar ahora porque te voy a decir cualquier cosa, pero sí me interesa que después, buscando el contexto, que sea la persona con quien tengo el inconveniente, con quien quiero arreglar las cosas. También eso, no lo quería dejar de decir, porque hablamos de vínculos, de relaciones, Ujú. y a veces en las emociones nos olvidamos de eso, de que queremos seguir teniendo un vínculo en la relación con esa persona y cuán importante es esa persona para nosotros. Y en las emociones a veces nos olvidamos. Sí, 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 y las decisiones a veces que tomamos con estas partes, como te decía, que estamos fragmentados, que hay partes nuestras que también toman decisiones que parten de una emoción como el enojo y después nos arrepentimos y decimos, uy, ¿por qué se armó semejante quilombo, por así decirlo, Sí, por no saber gestionarlo y por no saber identificarlo? Sí, eso es muy cierto. A mí personalmente me pasaba mucho porque me definía, mal dicho, me definía como una persona impulsiva. Entonces esa era la excusa para decir cualquier cosa sin asertividad y dañaba mucho a las personas que me querían. Entonces cuando tomé conciencia de esto, la verdad es que me pude, digamos, no controlar, porque tampoco se controlan las emociones. Sentimos lo que tenemos que sentir, pero sí desde una mirada más, no tan, desde una reacción no tan emocional, no tan visceral, sino desde un lugar más de asertividad, como, sí. como bien dice la comunicación, que seamos más asertivos. Sí, tal cual. Y me encanta que lo traigas porque esto se aprende también. En los vínculos aprendemos un montón, aprendemos mal y aprendemos bien, pero cuando realmente nos importa a alguien, yo creo que uno se empieza a decir, pará, imagínate que en una relación íntima que tenés con alguien, que convivís, ya sea familia, pareja, hijos, vos conocés mucho del otro y tenés puntos para cuando estás enojado atacar. Y hay mucho, lo veo tanto, y también me ha pasado y he sido víctima de mí misma, de decir cosas que sabes del otro y que sabes que lo van a herir. Y eso daña tanto el banco emocional que tenemos en común, porque uno forma, digamos, este debe haber, y no somos conscientes a veces de eso, del daño que generamos, y parar a tiempo y poder decir, quiero empezar a modificar y a gestionar esto. Y primero, para mí lo primordial es empezar a Ujú, conocer cómo opera en mí cada emoción. exacto, porque no opera de ninguna manera en todos igual. Cada uno tiene su mecanismo para expresarlo. A veces muchas personas son de también guardarse todo. Y eso yo lo veo mucho cuando trabajo con regresiones. eh, las personas cuando vuelven a eventos pasados
reviven la emoción con una carga porque no la supieron gestionar en ese momento, que también eso a la larga puede convertirse, como yo el otro día lo puse en un post, el enojo se convierte a la larga en una ira y después la ira a la larga se convierte probablemente en violencia. Entonces también hay personas que, que, eran como, que son como nosotras, que decimos que a veces éramos eh, expresivas, que lo decíamos muy, muy visceralmente, pero hay otro tipo de personas que se guardan mucho, Ujú. ¿no? Entonces ahí también podés expresar las cosas, podés expresarlas, también no significa que, porque el otro día hablando, que una persona que me decía, me da miedo hablar de determinada emoción con mi pareja porque a lo mejor se arma todo un desastre. Y no, no es así. Eso es en realidad una creencia que va a armar un problema por hablar cómo te sentís. Entonces muchas personas se guardan esto y no lo comentan y no hablan de sus emociones, pero a la larga tiene un costo, a la larga tiene muchas consecuencias, no tramitar las emociones como lo tenemos que hacer. Claro, sí, porque además vos estás compartiendo la vida con alguien y no digo que le tengas que contar todo, pero si eso te está trayendo algún tipo de problema, si esto impide que se puedan comunicar mejor, porque a veces el otro no tiene la bola de cristal para saber qué te está pasando. Y lo que primero pensamos cuando vemos al otro mal es que le pasa algo con nosotros, es lo primero que pensamos, todos nos ponemos a la defensiva, es conmigo. Y está bueno también, digamos, abrirse en esto. Yo sé que no es fácil y que lleva un tiempo, pero mientras más claro tengamos qué sentimos, qué nos pasa, qué es lo que queremos en realidad y qué es lo que nos está pidiendo esa emoción en definitiva. Me Ujú, parece que eso nos habilita y tiende puentes para poder tener relaciones más equilibradas, más plenas, más sanas. Y también, digo, sinceras en el sentido de la coherencia con lo que te pasa, hasta donde uno sea capaz de serlo, ¿no? Uno no va, nunca va a ser más sincero con otro de lo que lo es con uno mismo. ujú, exactamente. Entonces, también identificar cómo es nuestra manera de sacarlas hacia afuera. A veces, como decía, yo lo digo uno lo ve desde el lugar que le tocó, que era muy expresivo, pero hay veces que atrás de muchas creencias de que, por ejemplo, te enseñaron a que no tenías que expresar porque se iban a enojar en casa, no demuestres tu enojo porque se pudre todo. Entonces después de grande seguimos repitiendo ese patrón. Ujú, Seguimos, no, donde yo expreso esto no va a haber problemas después. claro. Y nos podemos rediseñar en el camino. Podemos ir rediseñándonos, podemos ir dándonos cuenta que eso quizás ya no nos sirve, porque comunicarle a una persona, no comunicarle, perdón, a una persona que tenemos a nuestro lado lo que nos pasa, nos trae muchas consecuencias y problemas. Entonces nos podemos ir rediseñando y podemos ir trabajando todas esas creencias que hay alrededor del sentir. Totalmente. Sí, pensaba en esto que decís, imagínate si vos no podés expresar tu enojo, no lo haces, ¿cómo el otro sabe qué te gusta y qué no? Porque cuando vos decís que no a algo, porque te molestó, ¿y cómo haces, digamos? ¿Cómo el otro se entera de cuál es tu límite? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Eso es algo básico en las relaciones, en todo tipo de relaciones, en donde uno va marcando los límites y el otro también te marca. Hay cosas que a vos no te molestarían y que a mí me pondrían loca. Si vos no sabés, me vas a seguir haciendo daño y yo voy a sentir que me lo haces adrede, por no haberte Ujú, dicho, mira, Valen, esto no lo hagas más, te digo la verdad, para mí es muy importante. Si vos me querés y te importa estar bien conmigo y eso no atenta contra tu integridad, creo que vas a trabajar en ese límite para no volverlo a repetir. A eso un poco voy cuando digo qué importante que es poder darle un lugar a esa emoción a través de un límite, a través también de lo que te gusta, porque, a ver, estamos hablando de dos emociones que parecen las problemáticas cuando en realidad vienen a resolver mucho, y hay otras que son hermosas y tampoco a veces las sabemos expresar, como es la alegría. Eh, es un gran sí. tema también esto de guardar, porque el que se guarda todo, se guarda lo malo y lo bueno. Sí, tal cual. Hay un dicho que dice que al que se endurece a sentir, se endurecen tanto
las emociones que también no, o sea, no tienen ninguna connotación, pero las marcan como más positivas y más negativas. Se inhibe a todo, el que se endurece se inhibe a todo. Y hablando un poco de esto de las etiquetas, también entender que no hay ni emociones buenas ni emociones malas. Ujú. Eso es algo que nosotros le dimos, digamos, lo etiquetamos, pero en realidad no, las emociones están para sentirlas. Y sí necesitamos ponerle un nombre para poder canalizarlas, pero no tienen una connotación de hoy, porque también esto de la cultura espiritual, que a mí me encanta y que soy muy fiel a todas las doctrinas y las prácticas espirituales, está mucho eso de vibremos alto todo el tiempo. Hay veces que no se puede vibrar alto todo el tiempo. Hay veces que necesitamos estar un día tomándonos nuestro tiempo para estar como podamos estar, como querramos, porque también ahí aparecen muchas frustraciones cuando queremos estar todo el día al 100 y queremos demostrar que estamos bien. Eso genera una frustración y una incoherencia en nosotros mismos, que eso también nos genera, digamos, problemas a la larga. Sí, tal cual. Eso que decís está bárbaro porque también hay un ideal de lo que es ser espiritual y en realidad es que uno trata de estar en conexión de una manera integral con un montón de creencias y cuestiones y prácticas y disciplinas que le hacen bien, pero eso no significa que uno deja de ser humano, que uno se enoja, que tiene días malos, que tiene ganas, días de no hacer nada, o es que se enoja con cosas, se frustra y se tira y dice, bueno, no voy, pienso hacer, o sea, no hay falta de humanidad en la espiritualidad. Justamente yo creo que todo lo Ujú. contrario, pero es con conciencia. Creo que ahí puede radicar un poco la diferencia. Y, y justamente a veces esta conciencia hace que uno tenga que poner algo extra de esfuerzo porque no estamos exentos de siempre ir a esto de lo perfecto, de ser de luz y toda esta cosa que es muy linda, y sí, todos tenemos un lado luminoso, pero la sombra también la tenemos y hay que vivirla. Sí, yo el día que dije, yo soy luz y oscuridad, es como que dos partes mías se dejaron de pelear, que estaban adentro, que no, que vos haces, o sea, hay, digamos, esto de la incoherencia. Empezar a vivir lo más coherentes con nuestras emociones. Hay determinadas cosas que nos mueven por dentro. Yo siempre digo, hay determinadas cosas que nos hacen un ruido en el estómago o una energía en el estómago, que ahí ya sabemos lo que nos pasa, ya podemos ponerle nombre, ya podemos ponerle palabra. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a irnos por el lado conocido, por el lado que ya conocemos, cuando ya sabemos que en realidad no es más que el miedo, por ejemplo, a probar algo nuevo? Y ya está, vivir en coherencia, vivir desde la autenticidad, dejar de ponernos tantas máscaras con el sentir. Justo con esto hablando de la oscuridad, cuando yo empecé a formarme como coach, eh, como que mi entorno me decía, no, porque ahora vos ya la tenés clara. No, yo no tengo claro nada. O sea, yo soy una persona, no idealizar, porque también esa carga de ser de luz o de personas que ya te digo, vos que sos coach también te pasará, no tenemos nada claro, estamos en el mismo camino, experimentándonos, sintiendo todo lo que tengamos que sentir y bueno, a veces con miedo haciendo las cosas, expresando nuestro enojo quizás más asertivo, pero eso no quita que nosotros, eh, digamos, nos saquemos esa máscara de ser de luz y empecemos a ser lo más auténticos posibles. Sí, coincido, coincido. En realidad, yo siento que cuando en esta profesión, en las profesiones que tienen que ver con trabajar esto, de acompañar a otros, uno necesita también que alguien te acompañe. Yo digo que es necesario, yo tengo mi coach, mi terapeuta, y necesito verme todo el tiempo, porque sobre todo para estar en coherencia conmigo y para poder realmente ser un puente para otro. Y entonces, digamos, el trabajo a veces es doble porque uno está conociendo ciertas cuestiones
está en observación y se te pasan un montón de otras cuestiones y nos mentimos también y a veces no somos auténticos como quisiera y nos pasa lo mismo. Solamente que Mm. tal vez uno con esta herramienta, si la vive así atravesada desde la pasión y desde la convicción de que es una herramienta muy poderosa, entonces uno habilita también a dejarse atravesar por eso mismo. Sí, como vos decías, es un doble trabajo, pero es súper elegido, Mm, porque nada, uno se da cuenta porque a veces anda perdido por la vida, pero cuando encuentra algo que lo mueve realmente, hay trabajo. No te voy a decir, o sea, que es todo color de rosas, por supuesto que no, pero lo haces con ganas y lo haces con a elección. sí. Eso está muy, muy bueno. Sí, totalmente, coincido con eso, uno empieza, te empieza a gustar trabajarte y te das cuenta que no se termina nunca, que siempre estamos en aprendizaje, que la vida siempre te presenta nuevos desafíos y a veces estás por el suelo y otras veces estás más intermedio, pero como cualquier otro ser humano, digo yo, que cada uno con con sus aprendizajes, con los peldaños que hay para subir o las llanuras que a veces recorremos, porque hay tiempos en donde uno está, digamos, está siempre como en, no digo haciendo la plancha, pero hay momentos en que uno se queda ahí porque dice, a ver, hacia dónde estoy yendo y también respetar eso que nos pasa, eso habla Ujú. también de evolución, aunque parezca que no estoy haciendo nada. Porque a veces esto también de correr tras la zanahoria todo el tiempo y no, en realidad también necesitamos espacios para no sentir que no estamos yendo a ningún lado, que estamos viviendo solamente este presente. Sí, sí, con estas palabras que decís vos, si realmente las ponemos en práctica, es como que ya nos sacamos cualquier expectativa de cuál ideal tenemos que ser, de que tenemos que hacer tal cosa para parecer otra, y vivimos siempre encasillándonos en esos moldes, pero cuando te tomas la vida como una manera de sentir lo que tengo que sentir, que tampoco me voy a quedar detenida en una emoción toda una vida, porque la tristeza pasa, la alegría pasa, todo pasa. No, es como que ya no nos ponemos tantas condiciones y vivimos más desde el corazón. Por supuesto que hay cosas que son inconscientes y no nos damos cuenta que las hacemos, pero con esta filosofía, con estas palabras que vos dijiste recién, es como que ya te quitas muchas mochilas en cuanto a cómo tengo que ser, en cuanto a cómo tengo que dejarme ver por los demás. A mí me pasaba este último tiempo que estaba habitando un momento de vulnerabilidad. Y la verdad es que nunca me había mostrado vulnerable ante muchas personas y lo tuve que hacer. Y fue como que me quité mochilas de que tenés que estar de una manera, de que tenés que ser de otra, que tenés que mostrarte. Chau, todo eso se fue con la experimentación, con vivir lo que tenía que vivir. Me sentía vulnerable y lo hice. Y fue como, después de pasar eso, fue como decir, wow, todo lo que hay después, porque después de eso viene la recompensación de sentirte cómodo con vos mismo, de estar cada vez más alineado con tu propósito, y bueno, son cosas que se trata de mochilas que venimos cargando desde quién hace sabe cuánto. Entonces ahí está el secreto, me parece, de todo esto Mm. que estamos hablando. Sí, sí, yo creo que sí, que bueno, se trata de ir viéndolo así, de habilitarse y básicamente de observarse. Yo soy, por supuesto, y no porque sea coach, mucho antes de ser coach ya era pro, digamos, de la terapia, de revisarse, de mirarse, de no quedarse con eso. Tanto sea si estás sintiendo algo o no estás pudiendo resolver algo, tenés un dolor. Eh, tenemos nuestros círculos, está buenísimo hablarlos con la gente que nos quiere, pero a veces también está bueno habilitar espacios especiales para nosotros, en donde seamos escuchados y habilitados y validados y podamos juntos de la mano de alguien que tenga experiencia,
y con quien conectemos, poder caminar hacia donde queremos, con más claridad, con más certeza, aunque la vida sea tan incierta. Tal cual. Sí, sí, coincido totalmente. Realmente es así. Es una elección observarse y a veces que tampoco tenés ganas de observar determinadas cosas, pero detrás de eso está quizás la decisión de qué tan pleno te querés sentir, qué tan mejor te querés sentir, porque sí, muchas veces tenemos cosas que vamos cargando, pero luego de que las sacamos hay una gran compensación afuera que es, yo creo que estar cada día más liviano, más tranquilo, sin tanto peso detrás. Así Sí. que sí, es una elección hermosa de vida y me encanta. Bueno, genial. Valen, ¿hay alguna pregunta que te gustaría que te haga y no te hice? La verdad es que me parece que me hiciste todas. Ah, buenísimo. Eh, sí, no, la verdad es que me preguntaste bastante y pude contestar de acuerdo a mi experiencia y a lo que he visto y a lo que viví, por supuesto, porque todos los conocimientos, para que sean válidos, tienen que ser pasados por uno primero para poder brindarlos al resto. Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Así que bueno, agradecerte un montón por participar de este espacio, de esta especie de conversatorio que estoy llevando hasta ese lugar. Me parece que hay mucho para seguir charlando, pero básicamente sobre las emociones creo que quedó claro lo importante que son y, cuánto nos pueden servir como una llave para mejorar relaciones, pero sobre todo, y lo más importante, la relación con nosotros mismos. Así que infinitas gracias por traer este tema hoy a este espacio. No, gracias a vos por invitarme y fue un placer hablar en este conversatorio. Estuvo hermoso. Muchas gracias, gracias a todos por estar ahí y esperamos que les sirva, que lo puedan utilizar. Beso y gracias.